Buenas noches para todos. De parte de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay, específicamente el Comité Científico, damos continuidad a nuestras reuniones científicas mensuales que por este mes del kinesiólogo, esta es la cuarta reunión de este mes. Habíamos desarrollado otros temas a inicio del mes, ¿verdad? Y hoy tenemos este tema del área de lesiones musculoesqueléticas. Y hoy nos acompaña la licenciada Carolina Sotelo. Ella es kinesióloga, fisioterapeuta. Ella es docente de grado y posgrado de la carrera de kinesiología. Forma parte del Departamento de Lesiones Musculoesqueléticas dentro de la carrera de kinesiología de la Facultad de Ciencias Médicas y tiene un amplio conocimiento, experiencia acerca de lesiones del hombro. Entonces, espero que aprovechen, ¿verdad? Que aprovechemos toda esta clase, esta charla y podamos sacar provecho, hacer preguntas también, que al final de la exposición podemos ir habilitando el micrófono o podemos escribir en el chat las preguntas, consultas o experiencias también si quieren compartir. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por estar presente con nosotros. Gracias, licenciada. Entonces, ustedes me avisan si hay preguntas o algo, voy cortando. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, súper Bien. bien. Bueno, empezamos entonces en honor al tiempo, como había mencionado. Quiero hacer una acotación. Me enfoqué en rehabilitación de lesiones del manguito rotador, en roturas totales en el postoperatorio, ya que roturas irreparables del manguito rotador es otro apartado muy grande y es más complejo, ¿verdad? Entonces me interesó la idea de que podamos conocer las etapas y los principales pilares de la rehabilitación, ¿verdad? Explicar un poquito en qué consiste. Entonces, esa acotación quería hacer antes de iniciar. Vamos al desarrollo de nuestra charla, conceptos básicos, etiología, prevalencia, aspectos anatómicos y biomecánicos que van a ser importantes de repasar o reconsiderar cuando rehabilitamos a estas lesiones. ¿Cuáles son las etapas del proceso de rehabilitación y las progresiones y ajustes necesarios durante ese proceso de acuerdo a lo que requiera el paciente que vamos a rehabilitar, ¿verdad? Bueno, con respecto a la función del hombro, siempre inicio con esta diapositiva, ¿verdad? Si bien lo que vamos a rehabilitar es o poner sobre la mesa es, ¿verdad? Una rotura total de manguito rotador, al fin y al cabo lo que queremos hacer es rehabilitar la función del hombro, ¿verdad? ¿Y cuál es la principal función que tiene el hombro? Es la de posicionar a la mano para que realice las diferentes actividades, ¿verdad? Dependiendo del nivel de requerimiento que tenga este paciente que vamos a rehabilitar. Nada más para recordar, el hombro es la articulación más móvil, lo que le da la cualidad de ser menos estable. Tiene estabilizadores estáticos y dinámicos. Dentro de esos estabilizadores dinámicos está el manguito rotador, específicamente los transversales que ya vamos a hablar más adelante, los longitudinales que también hay que abordar. Entonces es una articulación que, como les digo, es sumamente móvil, necesita de estabilidad. ¿Desde qué punto? Desde las otras articulaciones del complejo de la articulación del hombro, que por anatomía y biomecánica sabemos que el complejo articular tiene 5 articulaciones, ¿verdad? Ese pequeño video que acabamos de ver siempre me gustó porque habla o dice del hombro, es sorprendente, ¿verdad? La velocidad o la desaceleración que pueden generar ese grupo muscular es la verdad que es sumamente diferente en una persona deportista, una persona que hace oficina. Entonces el requerimiento de la extremidad superior va a ser fundamental también para que nosotros pongamos dentro de los objetivos a, a desarrollar, ¿verdad? En ese plan de rehabilitación. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, con respecto a las lesiones, sabemos que pueden ser de origen traumático o degenerativo, porque es importante que yo conozca esto, porque voy a tener que saber la calidad de tejido que yo voy a rehabilitar, ¿verdad? No es lo mismo rehabilitar un postoperatorio de manguito rotador por una causa traumática, donde hubo una caída,
Generalmente el mecanismo es con la mano en extensión, ¿verdad? El paciente cae, lesiona el manguito rotador, depende del tipo de lesión, de la energía que tenga la caída, ¿verdad? Y un proceso degenerativo que ya habla de un tendón que tiene estructuralmente algunas, digamos, limitaciones para absorber la carga, un tejido muscular que a lo mejor por el desuso está con alguna infiltración o depósito graso. Entonces esas son las consideraciones que hay que tener con respecto al origen de la lesión, ¿verdad? Bueno, las causas es importante también conocer con respecto al diagnóstico diferencial al inicio en caso de que nos estemos encontrando con un, digamos, tratamiento no conservador, ¿verdad? La patología de manguito rotador, y vamos a dividir entre causas comunes, menos comunes y causas que estén fuera del hombro, pero generen dolor a nivel del hombro, ¿verdad? Vamos a tener que, lo más común es patología de manguito rotador. Esta información ustedes pueden, no sé si alguno tiene acceso al libro de Bruckner y Kantz, ¿verdad? De medicina deportiva. En la quinta edición, la verdad que tiene muy bien delimitado cuáles son las causas más comunes. Y otra vez, si tienen acceso al libro, yo tengo un PDF, les puedo pasar. La verdad que habla otra vez de cada una de ellas y sus implicancias en la funcionalidad del paciente. Así que si extrapolamos esto a una población, a un hospital, a un centro en el que nos estemos desempeñando, quiero compartir con ustedes el trabajo que habíamos presentado hace unos meses con un residente de la carrera de kinesiología y con una muestra, digamos, de 56 pacientes. Tuvimos un alto porcentaje también de pacientes con lesiones de la extremidad superior. El mayor porcentaje fue de lesiones de manguito rotador. No diferenciamos lesiones parciales de totales, simplemente con un diagnóstico y un estudio complementario que avalen ese diagnóstico, fue el criterio de inclusión. Así que esto está interesante porque extrapolar a nuestro ecosistema, ¿verdad? Es sumamente importante para que nosotros podamos ver que lo que leemos o los artículos que tengan buen nivel de evidencia, nosotros podamos, digamos, corroborar o ver qué relacionamiento podamos tener con nuestra práctica diaria, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son los aspectos anatómicos y biomecánicos a considerar? Ya no voy a repetir el tema de inserciones, ni el tema de biomecánica, ni de las fuerzas, ni de los vectores, ni de las palancas, que sí, cierto, hay que conocer, pero asumimos que en el grado ya conocemos, pero sí algunos aspectos anatómicos, sobre todo, que pueden hacer alguna pequeña diferenciación en el paciente que vamos a recibir. Ustedes ven en pantalla la imagen, ¿verdad? Un trabajo ya hecho en el 2012 el doctor Nimura, que habla de qué cosas siempre cuando vemos vamos a la morgue o nos acordamos de ese primer año, vemos la disposición del supraespinoso y en un estudio cadavérico habla de qué cosa, de la inserción del supraespinoso como un tercio de la porción que ocupa en esa tuberosidad mayor. ¿Qué quiere decir esto? El supraespinoso apenas ocupa un tercio anteromedial de la tuberosidad mayor y habla también que en la mayoría de preparados cadavéricos que se analizaron hay un entrecruzamiento o interdigitación con las fibras del infraespinoso. ¿Sí? O sea que, eh, por ejemplo, hay una lesión del supraespinoso en la cara articular, ¿verdad? Y el diagnóstico dice una rotura total, ¿verdad? Entonces yo no puedo asumir solamente por el diagnóstico que el supraespinoso nada más esté con lesión, sino que tengo que entender que dentro de la evaluación inicial, por lo menos eso eh, se tiene que hacer, debo de incluir todo el resto del manguito rotador por estas características anatómicas y probablemente lo que menos vea es que otros componentes de ese manguito rotador estén lesionados. Ustedes ven por la disposición que tienen en cuanto a la inserción. Fíjense que en esta zona, la C2, sería la zona, digamos, en conflicto donde existen esas interdigitaciones y tendría yo que abordar más que el supraespinoso, ¿entienden?
Entonces, son consideraciones que están buenas de conocer, ¿verdad? A veces en anatomía aprendemos de dónde a dónde, pero es muy importante la superficie de inserción que abarca el tendón que se va a abordar, ¿verdad? En este caso que se va a reparar. Muy bien, otro punto importante, lo que ustedes ven marcado, creo que ven mi flechita, ¿verdad? Mi cursor. Lo que ustedes ven marcado es la inserción capsular. Entonces, en una reparación del supraespinoso, en este caso, puede que haya, ¿qué cosa también? Una reconstrucción capsular superior. ¿Qué es lo que intenta esa reconstrucción capsular superior? Evitar la migración excesiva de la cabeza humeral hacia arriba para que se pueda disminuir el impeachment en los arcos finales. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? No es lo mismo recibir un paciente que diga en la orden, depende de ustedes, claramente saben con qué médicos trabajan o de dónde, digamos, el entorno interdisciplinario en el que se manejan, ¿verdad? Pero es más fácil de entender cuando la orden, por ejemplo, dice diferenciar un postoperatorio de rafia de supra o manguito rotador. Y viene otra orden y me dice un postoperatorio de manguito rotador con aumentación de bíceps. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente sea un paciente que en el prequirúrgico se vio que la cabeza humeral estaba tan alta que se necesitó hacer un espaciado con la porción larga del bíceps. Esa es una técnica. No estamos en este momento para discutir técnica y tampoco es competencia del kinesiólogo hablar sobre técnicas quirúrgicas, pero debemos conocer. Entonces, aumentación con el bíceps, un botón, una reconstrucción capsular simple, un retensado, una aplicatura capsular, son términos que podemos llegar a recibir o son diagnósticos que podemos llegar a recibir en cuanto a la técnica quirúrgica y hay que conocer ya que en el caso de esa migración excesiva hacia arriba de la cabeza humeral, mientras más alta esté la cabeza es, digamos, un predictor de peor pronóstico en la fase de rehabilitación, ¿verdad? Entonces ese es un punto importante. Muy bien, como hablábamos también, bueno, uno es el diagnóstico, conocer las técnicas quirúrgicas. Es importante saber muy bien los antecedentes de ese paciente de preoperatorio. Siempre cuando la causa es sobre todo degenerativa, es importante que yo vea la placa radiográfica en el perfil, en el anterolateral, para ver los signos indirectos, ¿verdad? O esa migración de la cabeza humeral. Puedo ver también en un corte sagital esto que vemos en imágenes, que seguramente todos conocen la clasificación de Boutelier, que habla sobre infiltración grasa a nivel de supraespinoso, tiene 4 grados, ¿verdad? Pero ¿de qué me sirve? Al traumatólogo le sirve para qué? Para ver si es apto ese tejido que va a reparar. El kinesiólogo le sirve para qué? Para ver qué calidad, cuál es la calidad del tejido que va a recibir para rehabilitar. ¿Verdad? Entonces, si yo veo que tiene un Boutelier 1, un Boutelier 2, bueno, es un músculo que está todavía con un trofismo aceptable, ¿verdad? Pero si veo un Boutelier, un postoperatorio, un Boutelier 3, ya voy a dudar, probablemente haya mucha infiltración grasa, no responda a las pruebas de fuerza, eh, haya mucha tensión capsular anterior por el déficit de rotación, ¿verdad? Entonces, es importante que pueda conocer estos datos, sí es importante, por eso necesitamos pedir o analizar igual en el postoperatorio cuando recibimos al paciente esto, ¿verdad? Esto, con el Boutelier, con la resonancia, la prueba de la tangente es muy buena y súper fácil de realizar. En el corte sagital, como ven, desde la espina hacia el acromión se traza una línea. Si yo tengo músculo por encima, es un buen pronóstico, pero si solo no tengo músculo ni siquiera por encima ni por abajo, quiere decir que hay una alta concentración, ¿verdad? De tejido graso, infiltración grasa, lo que es producto del desuso del músculo, ¿verdad? Muy bien. Si bien no hablamos en esta clase de las lesiones parciales, hay algunas lesiones parciales que son muy dolorosas,
La literatura habla de que las lesiones parciales a nivel de la cara articular son las más dolorosas y las que generalmente se reparan, porque el criterio es el dolor, ¿verdad? El dolor es muy importante hacer la semiología, sobre todo con herramientas que se tengan, ¿verdad? Que generalmente son las escalas funcionales, que tienen el apartado de dolor, algunas como la SP36 tienen un apartado de salud mental, de dolor crónico, entonces eso nos habla de un paciente, por ejemplo, con una lesión parcial en la cara articular que tenga dificultad para conciliar el sueño por el dolor de hombro. O sea, un dolor de hombro que interrumpe el sueño se considera como un dolor bastante importante. En esas escalas tienen generalmente mayor puntuación. Bueno, entonces estas son las lesiones que generalmente son traumáticas las que vemos en las que vemos en la diapositiva en la parte de abajo. Las degenerativas generalmente empiezan con una parcial. Y otra cosa que es importante conocer es que Boyd ya en el 2008 había hecho un trabajo sobre el perfil de los pacientes con lesión de manguito rotador y concluyó claramente en que todas las lesiones parciales tienden a progresar a una rotura total en un lapso de por lo menos 3 años. Entonces, a tener en cuenta también cuando estemos rehabilitando esas roturas parciales. Muy bien, biomecánicamente, estabilizadores estáticos, cápsula, ligamento, tejido no contráctil, tengo que tener en cuenta, sí debo tener en cuenta porque justamente si yo veo que la escápula está en una posición y la cabeza está en una posición que no es la óptima para que el vector de fuerza del supraespinoso sea mayor, o sea, tenga, digamos, la potencia que pueda hacer que eleve la extremidad sin dolor, entonces voy a tener que hacer algunos ajustes, ¿sabes? Y muy importante la parte de estabilizadores estáticos. Con respecto a los estabilizadores dinámicos, Capagni cita, ¿verdad? En el libro estabilizadores transversales, el manguito rotador, y longitudinales, en este caso que pasan por el eje, que tienen el eje paralelo, igual que a lo largo del brazo, en este caso serían el bíceps braquial, el tríceps braquial, y hablan de, seguramente también ya habrán escuchado el concepto de fuerza pareja o cuplas musculares, porque es importante este concepto, porque habla de la función. Una cosa es la acción, ¿verdad? Si vamos a la primera cupla y la más fundamental que tenemos que tener en cuenta en esta patología es la cupla deltoides anterior, manguito rotador, deltoides anterior supraespinoso, ¿verdad? Esa es una pareja de fuerza del hombro. Vamos a la acción muscular, son abductores, ¿verdad? Pero si vamos a la función, el deltoides en contracción hace que el vector sea longitudinal hacia arriba, hace que migre la cabeza hacia arriba, la contracción del deltoides, mientras que la contracción del supra aisladamente hace que aumente la coaptación y lleve la cabeza humeral hacia adentro y rote ligeramente hacia adentro. Entonces, ¿cómo podemos definir el concepto de cuplas o pareja de fuerza muscular? Son dos músculos que tienen funciones antagónicas, pero en sinergia cumplen una función principal que es la de contener la articulación o favorecer la coaptación para que no cambien qué cosa los centros de rotación, ¿verdad? Entonces, otro punto importante que debemos de conocer son los conceptos de osteocinemática y artrocinemática. Si yo hablo de una migración superior o si hablo de un desplazamiento hacia adentro de la cabeza humeral, entonces estoy hablando de movimientos artrocinemáticos. Los osteocinemáticos son los que conocemos, los que estudiamos en el grado, la flexión, los que contemplan planos y ejes, eso es osteocinemático. Sin embargo, la artrocinemática contempla a los movimientos, vale la redundancia, artrocinemáticos fundamentales, la rotación, el rodamiento y el desplazamiento, ¿sí? Entonces, esta cúpula muscular es una de las que son principales para que ese movimiento artrocinemático se realice de la forma más armónica posible. Muy bien. Otro punto importante, el rol escapular en la función normal del hombro. Y
hago alusión al artículo de Benjamin Kibler publicado ya hace años en el 2008, donde habla del rol de la escápula en diferentes patologías. Y con respecto al manguito rotador, hace referencia especialmente a la relación contenido-continente, manguito rotador supraespinoso y contenido supraespinoso y continente, lo que hace referencia al puente suspensorio del hombro, ¿verdad? Puente suspensorio acromion, articulación acromioclavicular por debajo la bursa, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Benjamin Kibler? Que la posición anormal de la escápula puede alterar la relación contenido-continente y por ende generar mayor impeachment en la elevación desde los 80 a los 120 grados aproximadamente de elevación, ¿verdad? Entonces, es importante evaluar la escápula, es importante, es mucho más importante evaluar también en el pre, ¿verdad? A ver en el post cómo se comporta. Entonces, ¿cuáles son, para recordar nada más también, si bien yo tengo un manguito rotador, cuáles son el resto de los músculos a los que le voy a prestar atención también? Bueno, tenemos 17 músculos que controlan la relación entre la escápula, la columna cervical, el sacro, la parrilla costal y la glenohumeral. O sea que, aparte de esa musculatura, que en este caso el supra va a ser reparado, yo voy a tener otros músculos que van a asegurar qué cosa, la posición escapular, ¿verdad? Tanto en estático como en dinámico. Ahí entramos en los conceptos de disquinesia y demás, no es el tema que nos compete, si vamos a hacer algunas menciones especiales por la posición en la que, la posición en la que debemos buscar en ese hombro, ¿verdad? Muy bien, entonces, resumiendo, creo que ya es todo lo que mencioné anteriormente y hago una alusión especial a el concepto del link proximal distal. Cualquier actividad en zona distal necesita estabilidad proximal. Entonces, ¿tengo que rehabilitar un postoperatorio de manguito rotador? Sí. Antes que eso, y la prioridad es rehabilitar la función del hombro, objetivo general, ¿verdad? Específicamente, siguiendo qué cosas, las etapas, respetando los tiempos biológicos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y recuperar esto que tienen aquí, el link proximal distal. Muy bien. Los movimientos de la escápula, todos sabemos que son 10. ¿Cuáles son los que tienen en la imagen? Nada más yo les puse los ejes que van a seguir, el eje de rotación de rotación o de traslación que van a seguir las que va a seguir la escápula. Verá, ¿cuáles son los ejes que de repente van a ser más importantes para nosotros? El eje que va a pasar por la espina de la escápula, ya que va a generar dos movimientos, el til superior y el til inferior, o sea, la rotación hacia abajo mediante a lo largo de ese eje y la rotación hacia arriba, til superior y til inferior, ¿verdad? Otro punto importante es el eje vertical que va a generar la rotación interna y la rotación externa. ¿Cuál es la posición en la escápula que asegura la contracción o la fuerza entre rotadores internos y externos esté equilibrada? El til posterior escapular. El til anterior hace que disminuya el espacio en la parte subacromial por ende genere impeachment, y generalmente esto debemos hacer unas pruebas con los test de reposicionamiento escapular a ver si hay alguna mejoría o hay un rango más armónico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es generalmente el músculo que me lleva a til superior, la escápula? Y el pectoral menor, claramente por la inserción que tiene en la apófisis coracoidea, ¿verdad? Entonces, uno de los músculos que de repente vamos a abordar también en un estadio temprano. Muy bien, otro punto importante, este trabajo ya tiene muchos años, creo que es de 2008 si no me equivoco, pero es un trabajo que está súper bien hecho porque electromiográficamente se vio que cuál es el ejercicio que recluta mejor el adosamiento de la escápula a la parrilla costal, el push-up plus, hecho por quien, el cerrato anterior. Entonces, el til posterior que yo necesito para una buena función de esa cúpula muscular
Está asegurado por quienes, por el serrato y por el trapecio, fibras inferiores. Entonces, dentro de mi plan, sí o sí, voy a poner un apartado que va a trabajar ese grupo muscular específico. Nada más para evaluar disquinesia. Esto ya, obviamente, en etapas más avanzadas, pero siempre uno debe de asegurarse de que el ritmo escapulo-humeral. Fíjense que hay pacientes que de repente, por la cronicidad, tienen un patrón compensatorio muy instalado. Hay un arrastre escapular del cual no se puede salir, una disquinesia grado 1, grado 2 que cuesta revertir. Entonces, siempre el hombro se evalúa desde atrás y con el torso desnudo. En etapas, ya cuando la movilidad se empieza a realizar sin dolor, que es una de las condiciones para avanzar en las etapas, necesariamente debemos hacer un análisis, ¿verdad? Del ritmo escapulohumeral. Bueno, con respecto a esas actividades compensatorias, uno de los criterios, o no criterios, mejor dicho, de los puntos que vamos a encontrar siempre es ese síndrome de defensa del trapecio superior queriendo compensar la elevación, ¿verdad? Como dije, pacientes que han tenido un historial largo de 6 meses o más de dolor e impotencia funcional, generalmente siempre está presente este síndrome de defensa superior, ¿verdad? Entonces ahí generalmente evaluamos todas las fibras y por lo general vamos a ver que el trapecio inferior está disminuido, hay una activación. Entonces hay que trabajar en posturas, hay que trabajar en primero capas diagonales de escápula o las técnicas en las que cada uno esté formado, ¿verdad? Buscando qué cosas justamente del tiempo posterior escapular, ¿verdad? Eso yo creo que a criterio de cada uno, con la formación que tenga, puede buscar, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué debo de cuidar en un postoperatorio? Esas fuerzas de cizallamiento. Tengo que ir en mi proceso, en mis etapas, neutralizando las fuerzas de cizallamiento, ¿verdad? Ese es, creo que puse este trabajo porque es una de las cosas principales que vamos a tener casi en todas las etapas, ¿verdad? Entonces es muy importante tener las ideas centrales o recordar siempre, repetir siempre las ideas centrales, ¿verdad? Con respecto a eh, los principios o las guías principales de creo que cualquier proceso de rehabilitación, ¿verdad? La Sociedad Americana de Terapistas de Rehabilitación de Hombro y Codo habla de que uno se debe entender el procedimiento quirúrgico. Yo tengo que saber qué es lo que hizo el cirujano. No, como les digo, no voy a detenerme a hablar de si el arpón es mejor que una osteosutura o que un balón espaciador es mejor que la aumentación con bíceps, ¿no? Porque cada paciente es diferente, cada cirujano es diferente, cada técnica que manejan los cirujanos, a lo mejor alguno es mejor en una técnica, usa esa técnica continuamente, entonces debemos de conocer, sí debemos de conocer, eso es lo más importante, ¿verdad? Conocer las estructuras anatómicas que fueron abordadas, ¿verdad? El rango articular dependiendo en coherencia de la etapa biológica, ¿verdad? Y los tiempos de inmovilización son la- lo, lo- lo principal para el inicio de una terapia, ¿verdad? Como les dije, la historia, siempre hacer o preguntar cuánto tiempo de dolor, cuánto tiempo de impotencia funcional, ya que la impotencia funcional pueda generar un déficit, digamos, en la utilización de la extremidad, podemos tener una cápsula, una contractura capsular, porque no puede instalarse un frozen shoulder secundario, ¿verdad? Que se ve generalmente, ¿verdad? No generalmente podemos ver, no quiero afirmar porque no que vemos siempre, ¿verdad? Así que evaluar, hacer una historia bastante detallada de la progresión del dolor y de la impotencia funcional que tuvo ese paciente.
Los test, como les dije, en etapas más avanzadas de reposicionamiento escapular, de retracción escapular, de corrección de la columna dorsal, ¿verdad? El screening del movimiento y los métodos, utilizando métodos de medición como los scores. En este caso, si no hay un gol estándar en cuanto a qué escala utilizar para patologías de hombro. Sí hay algunas que son más, digamos, frecuentemente utilizadas en los trabajos, en los artículos, pero yo uso test simple de hombro y también me parece una muy buena escala la WOR, que es específica para patología del manguito rotador. ¿Por qué? Porque le da un alto porcentaje a gran parte de ese 100% que es el puntaje total, habla del dolor y función. Entonces me parece una muy buena escala. Claro que existen otras que ustedes pueden utilizar. Muy bien, en cuanto a la rehabilitación postoperatoria, encontré tres protocolos que son bastante similares. En cuanto a las etapas, creo que generalmente las etapas luego de la rehabilitación son cuatro. La de arriba que ven de la Universidad de Ontario divide en cuatro. Otra, la siguiente que les voy a mostrar, divide en cinco etapas. Pero está buena estas etapas que están acá, una fase aguda inicial, una fase intermedia y una fase de fortalecimiento, ¿verdad? Me parece que es dividir en tres, es como un poquito más sencillo, ¿verdad? Porque algunas, por ejemplo, dividen algunos protocolos esta primera etapa en dos, que sería el postoperatorio inmediato y luego del periodo de inmovilización, por ejemplo, ya en el destete del cabestrillo, habilitan, digamos, o categorizan esa como una siguiente etapa. Qué importante es conocer los tiempos, ¿verdad? Estoy en un stage, etapa uno de 0 a 6 semanas. Bueno, un paciente postoperado, cabestrillo, ¿verdad? 4 semanas en una rotura eh, degenerativa, paciente mayor o una ruptura masiva que sí se reparó, capaz lleve la utilización o que se indique la utilización, mejor dicho, de cabestrillo hasta la sexta semana, a tener en cuenta. Si llega una indicación, si llega un diagnóstico postoperatorio de rotura masiva del manguito rotador, mucho más tranqui y capaz voy a seguir insistiendo ahí con la utilización del cabestrillo hasta la sexta semana, ¿verdad? Bueno, luego de la sexta semana, ¿por qué es importante? Y voy a estar repitiendo mucho, mucho, mucho la sexta semana, porque el proceso de cicatrización y remodelación llega hasta esa semana. Y les voy a ir mostrando trabajos luego para que hablan del versus, ¿verdad? De la movilización precoz, la movilización tardía, movimiento pasivo precoz, movimiento pasivo tardío. Bueno, ¿qué es lo que hay? O por lo menos cuáles son las tendencias actuales, ¿verdad? Voy al estadio 3, ¿verdad? A la etapa 3 de la 2 a la 20 y fíjense, más de 20 semanas retorno a la actividad. Eso sería en el caso de un deportista, una lesión traumática, ¿verdad? El famoso return to play. Que realmente ahora vamos a ir hasta la etapa 3 porque la vuelta al deporte siempre otra vez es todo un tema y hay criterios que tienen que cumplirse con respecto a la fuerza muscular. Para hacerlo más, dar un ejemplo, yo o sea, para que ese paciente pueda pasar de la etapa 3 a la etapa 4 de vuelta a la etapa deportiva, por ejemplo, se tiene que restaurar la relación de un tercio de fuerza del manguito rotador. ¿Qué quiere decir eso? El supraespinoso tiene que realizar un tercio de fuerza de los rotadores internos, ¿sí? Entonces, la rotación externa tiene que ser de un tercio de fuerza que la rotación interna. Eso se tiene que restaurar. Y la fuerza muscular para elevador, en este caso deltoides anterior, tiene que haber
hasta un 10% de diferencia con el lado contralateral. Lo mismo para la fuerza en rotadores internos y externos, aisladamente un 10% como máximo de diferencia con el lado contralateral. Otro punto importante es el lado dominante. ¿Qué pasa si la lesión es del lado izquierdo? ¿Verdad? Entonces, esos ajustes son los ajustes necesarios que uno debe realizar de acuerdo a la exigencia del nivel deportivo. Si es un deporte cíclico como la natación, constantemente activar, 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 obviamente va a ser totalmente diferente que rehabilitar a un deporte que necesite de un movimiento balístico de aceleración y desaceleración por encima de la cabeza, un lanzador. Entonces, lado dominante importante, requerimiento deportivo importante y restablecer digamos, el balance muscular en cuanto a potencia es aún más importante. ¿Verdad? Este protocolo, fíjense, solamente para mostrarles algunos puntos de cómo hace el check me gustó, ¿verdad? Habla de trabajos en cercanía, región cervical, vamos a hablar del péndulo, ¿verdad? El estadio 1. En esto, ya cuando desarrollemos nuestra primera etapa, vamos a hablar, que me pareció súper importante, de la educación al paciente, ¿verdad? Que creo que en el proceso de rehabilitación debe estar, digamos, asumimos ya que una gran parte del proceso de rehabilitación es la educación que nosotros podamos proveerle al paciente. Los trabajos, trabajo en supino, trabajo en prono, trabajo en lateral, dependiendo de qué grupo muscular voy a ir eh, y abordando. También la fuerza. Bueno, ¿qué hago? Acá primerito, escapular sitting. Entonces voy a trabajar estabilizadores escapulares. Acá ya tiene, ahora sí, voy a trabajar estabilizadores escapulares. Solo que a lo mejor los estabilizadores, la porción muscular estabilizadora que necesite de activación una elevación por encima de los 90, no voy a trabajar en un estadio inicial. Sí, por ejemplo, los que requieran de una posición baja, una posición escapular, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los famosos 4 ejercicios de estabilización escapular de Kipler, que son, creo que perfectamente aplicables, perdón, entre una primera y segunda etapa, ahí en la transición, yo ya puedo ir metiendo esos ejercicios estabilizadores, ¿verdad? Seguimos entonces. Muy bien. Primera etapa, ahora fase aguda, fase inicial, educación, control del dolor, de la inflamación. También voy a hacer una pequeña, digamos, acotación. Esto pensando en un paciente postoperatorio abordado con una técnica mini open que va a ser diferente a recibir un paciente de repente con una verdad abordaje vía artroscópica. ¿Por qué? Porque a lo mejor las fibras ahí del deltoides van a estar indemnes, ¿verdad? El paciente va a tener en esos pacientes abordados vía artroscópica menos aprehensión al movimiento, no voy a tener una cicatriz tan amplia, por más de que vamos a tener ahí los portales, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que una técnica, creo que con respecto al inicio es la ventaja, digamos, de la técnica artroscópica, pero con fines funcionales todavía no está demostrado que uno sea mejor que otro. A lo mejor algún día le invitan a un traumatólogo que hable de técnica quirúrgica y del verso, ¿verdad? Entre una técnica abierta y una técnica artroscópica, ¿verdad? Entonces, recibimos a ese paciente, es muy importante, parece poca cosa, enseñarle cómo usar el cabestrillo. Creo que todos en kinesioterapia damos eso, ¿verdad? No hace falta que se hagan se den las indicaciones, entonces utilización del cabestrillo, qué movimientos el paciente debe evitar por lo menos hasta la sexta semana activamente y con sinergia, ¿verdad? La rotación externa y la abducción, ¿sí?
Entonces, evitar dormir sobre el lado operado, tratar de posicionar en esa low back o posición de reposo al hombro en todas las posiciones en las que el paciente se encuentre, acostado con las almohadas. Si dormís de costado, bueno, sabes que puedes dormir así, puedes ponerte esto acá, si vas a ver tu serie, puedes poner el brazo acá. Todo eso es educar al paciente en su patología, es fundamental en la primera etapa porque de repente viene el paciente, esos pacientes que tienen un umbral de dolor bastante alto, ya quien, ¿sabes qué, licenciada? Yo ya hice esto, ya pude. No, se respeta el procedimiento quirúrgico y los tiempos biológicos hasta por lo menos 6 semanas. ¿Qué puede pasar que pueda molestar? Y generalmente en la parte periescapular podemos, eso depende de ustedes. Pueden indicar algunas elongaciones, algunos ejercicios con la pelota de tenis para buscar algunas bandas o puntos de tensión, ¿verdad? Entonces eso también puede estar dentro de la educación inicial que se le da a ese paciente. ¿Cuáles son eh, digamos, esto es lo que les decía. Esto, fíjense, protocolo 1 y protocolo 2 hablan, acá habla de educación del paciente, habla de las 6 semanas en esto, ¿verdad? Reducir el dolor y la inflamación. O sea, básicamente son bastante similares en la recomendación de la primera etapa. Muy bien, seguimos con las recomendaciones y les puse esto ahí en rojo porque bueno, en cuanto a la movilización en nuestra estadio inicial, si vamos hasta la sexta semana, la recomendación es, y paso rápidamente a mis artículos, evitar tensiones tanto en elevación anterior como en abducción. O sea que voy a mover, sí, voy a indicarle a ese paciente que movilice pasivamente. eh, Puede ser el método autoasistido, puede ser, pero voy a evitar la tensión y sobre todo que haga palanca larga. O sea, palanca larga es esto, palanca corta es doblar el codo hasta la sexta semana, ¿verdad? Entonces, como les dije, voy a ir repitiendo varias veces ese tema de sexta semana porque el trabajo para elevación anterior hasta la cuarta pueden utilizar autoasistido. Después de la cuarta a la sexta pueden cerrar la cadena, utilizar un plano inclinado, agregar ya eso como inicio de la activación, pero al tener un soporte y al cerrar mi cadena va a ser mucho más estable, menos dificultoso y a activar menos también el supraespinoso, ¿verdad? Entonces, cuidado con ese tema de los tiempos biológicos. Voy a leer textualmente esto, no es de mi autoría, es de autoría del doctor Nayar. Dice, la parte que me interesó nada más, ninguno de estos, de un metaanálisis, ¿verdad? Encontró que la inmovilización fuera superior al movimiento temprano. O sea, ¿puede estar inmovilizado el paciente? Sí, puede estar. ¿Puede mover temprano? Sí, puede estar. ¿Es igual? Sí, ¿verdad? Y dice, sin embargo, la mayoría de los estudios sugirieron, y aquí sugerir el significado de la palabra sugirió, no demostró que el movimiento temprano aumentaría el rango de movimiento, reduciendo así el tiempo de recuperación. Así que me parece un trabajo interesante, 2014, y a veces nos emocionamos con los artículos, pero hay que analizar cada palabrita para incluir, o en el caso de que estemos nosotros leyendo para actualizarnos, ¿verdad? Eh, que esté inmovilizado, que se mueva pasivamente antes, no mejora o no aumenta, no reduce el tiempo de recuperación. ¿Sí? Eso hay que tener claro, ¿verdad? Y aquí me gustaría hablar sobre las tendencias, nuevas tendencias de rehabilitación del manguito rotador, presentado por el doctor Daniel Moya, que es referente a nivel latinoamericano, creo yo, de lo que es la terapia de hombro y codo.
También les leo textualmente. Dice, para proporcionar un tratamiento de rehabilitación seguro y personalizado, es fundamental comprender los diferentes tiempos y eventos biológicos de la secuencia de curación. Después de la cirugía, la reparación del tejido pasa por tres fases superpuestas. No es que termina una, empieza otra. Son superpuestas y eso es lo que hace que tengamos mayor cuidado, por lo menos hasta la sexta semana, ¿verdad? Em, este trabajo fue publicado este año, en el 2023, y les recomiendo que lean porque habla muy, ¿cómo les digo? Como que muy determinantemente, ¿verdad? Una opinión de expertos de algunas terapias, ¿verdad? Como la medicina regenerativa, su evidencia en los tratamientos de manguito rotador. Entonces, está muy bueno leer y al final les comparto. Muy bien, continuamos entonces. Los pendulares, ¿verdad? Famoso el paciente con un postoperado viene así. A mí me mostraron este ejercicio que tengo que hacer. Pendulares, no, hay evidencia, no hay mucha evidencia que respalde el uso. ¿Es útil? Sí, puede ser útil dependiendo del paciente, pero un pendular bien hecho. ¿Qué quiere decir un pendular bien hecho? Con la extremidad colgando y que se mueva en consecuencia de la movilización del tronco, porque yo he extendido las rodillas. Si el paciente no está realizando de esa manera un ejercicio pendular, entonces está activando ahí deltoides para atrás, para adelante, y más esos pacientes que vienen y te muestran un enorme círculo que hacen para adentro y para afuera, entonces eso hay que corregir. A lo mejor si le ven en el prequirúrgico, eso ya se le puede enseñar al paciente, ¿verdad? Entonces, es el pendular, como les digo, ¿tiene evidencia? No tiene evidencia. Con respecto a la acción luego, no hay respaldo de que genere una decoaptación, pero sí es un ejercicio que puede ayudar a que el paciente sienta menos aprensión al movimiento, ¿verdad? Ya pasivamente llegar con la como la movilización del tronco a los 90. Entonces, se puede, eh, dependiendo de la evaluación que ustedes realicen, podrían indicar. Bueno, y esto es lo que veníamos hablando, ya pasando, acercándonos a la sexta semana, los autoasistidos, ¿verdad? Em, Puedo aplicar, por ejemplo, el protocolo de Offer-Levy para deltoides anterior. No es tan recomendable porque eso implica que activamente el paciente eleve la extremidad y que vaya aumentando de un plano horizontal a un plano inclinado. Entonces es mejor trabajar primeramente en un plano horizontal y a la derecha ustedes ven cómo de elevaciones en plano horizontal se recurre a cerrar la cadena como para aumentar el arco ya pensando en la segunda etapa. Ejercicios de retracción escapular, también movilización de la columna dorsal, la barrilla costal, que es la superficie donde se va a desplazar la escápula, ¿verdad? Y cuáles son los criterios de progresión, progresión dónde, a dónde, ¿verdad? De esa primera etapa a la segunda, que tengo que tener un apropiado tejido en ese postoperatorio. El paciente tiene que, digamos, entender el protocolo, controlar el dolor y rangos que estén por lo menos libres hasta el plano escapular. ¿Cómo puedo progresar con los ejercicios? Eh, Creo que la clásica progresión que todos conocemos, isométricos submáximos en múltiples ángulos de este isométrico submáximo, puedo pasar a un ejercicio submáximo de arco corto. De este ejercicio submáximo de arco corto, puedo pasar a un ejercicio máximo de arco corto y dejar estos dos ya para la etapa de fortalecimiento, ¿verdad? Ya cuando consiga todo el arco, pasar a máximos, por ejemplo, de máxima movilidad. Muy bien, estamos en el estadio 2, ya pensando en que controlé el dolor, controlé la inflamación, necesito rangos finales
Ya sí pasé esas 6 semanas y puedo ya pensar en activar, ¿verdad? La elevación anterior, ya también, digamos, insinuar hay algunos movimientos de abducción, ¿verdad? Y empezar a trabajar, en este caso famoso, ¿verdad? Que le damos los isométricos para rotadores internos, externos, ¿verdad? Isométricos, estos serían los isométricos submáximos para rotadores internos y externos, ¿verdad? Y aquí ya vemos uno de los ejercicios descritos por Kibler, que es el rover y en este caso en combinación con los miembros inferiores, con un squat. Entonces, eso es importante sobre todo en deportistas, ¿verdad? Ya ir trabajando a medida que se trabaja cintura escapular, los ejercicios de transferencia de fuerza de miembro inferior contralateral, o sea, cruzar la cadena de miembro inferior, core y cintura escapular. Ya podemos incluir también, ¿verdad? Muy bien, seguimos con la fase intermedia. Vamos a empezar a activar el manguito, ¿verdad? Ya con alguna resistencia, puede ser estabilización rítmica. Y ven como en estas tres imágenes el paciente se encuentra en decúbito lateral. También hay estudios que avalan que la contracción más óptima, en este caso del supraespinoso, se da en decúbito lateral, o sea que es una buena opción para iniciar las isotónicas, las contracciones isotónicas en decúbito lateral. A esto puedo agregarle posteriormente bandas elásticas o mancuernas dependiendo de cómo vaya progresando ese paciente. Debo llegar a el peso, la dosificación con peso, banda elástica, mancuernas, sí, porque a medida que vaya realizando el paciente tengo que hallar su RM para rotadores internos, rotadores externos y trabajar por lo menos en un 70% para que realmente yo esté trabajando fuerza de los rotadores. Muy bien, en este caso seguimos con un remo bajo. Este remo bajo puede iniciar así, puede terminar así, ¿verdad? La diapositiva anterior. Esto sería un isotónico de rango corto, con palanca corta. Puedo extender trabajar la palanca larga. Estoy trabajando músculos periescapulares. Buscando qué cosa, lo que habíamos mencionado anteriormente, el til posterior escapular para que mi relación contenido-continente sea buena y que no genere un impingement a nivel de esa estructura reparada, ¿verdad? Y trabajos sencillos, tratando de conseguir arco, me parece, esto que nos enseñaron en el grado, me parece que se puede utilizar sin problema en las diagonales, con quiebre, sin quiebre. Entonces, si el paciente entiende, me parece que es una muy buena opción de cómo hacer las diagonales o GNP, ¿verdad? Consideraciones. Hidroterapia, encontré protocolos que incluyen en nuestro medio, bueno, se puede indicar si ustedes ven que hay un beneficio a través de eso, ¿verdad? Terapia manual también, si ven que se necesita un reajuste articular. Yo personalmente no realizo terapia manual y si veo que el paciente necesita, le derivo a un colega, ¿verdad? O sea que están incluidos también dentro de los dos protocolos que estuve mirando. Muy bien, y ya la fase de fortalecimiento, les puse este protocolo de Willis que pasa del decúbito lateral a prono. Entonces, una buena forma de entrenar con peso, primero en decúbito lateral, luego en decúbito prono, luego en sedestación, luego en bifestación, pasando otra vez de una fase concéntrica, excéntrica, como el trabajo con banda elástica, y también con ejercicios concéntricos puros, ¿verdad? Con peso. Entonces, esa sería la etapa final de fortalecimiento y es donde yo voy a tener esos datos de los que les hablé al principio, ¿verdad? De la fuerza, la diferenciación que hay entre rotadores internos y externos. Muy bien. Esto que vemos aquí es la progresión de un push-up, ¿verdad? Al inicio dijimos que
La posición en retracción escapular o til posterior es la más óptima desde el inicio, desde que el paciente pueda mantener esta posición, yo ya puedo ir entrenando mi push-up porque en algún momento voy a tener que llegar a un push-up plus. Entonces, claro que voy a, entre paréntesis, ¿verdad? Hay pacientes que de repente son adultos mayores o que tienen otras lesiones, ¿verdad? Asociadas que van a impedir que capaz haga alguna de las progresiones, pero sí debo de eh, siempre complejizar el ejercicio y buscar o activar la musculatura que más eh, me convenga, le convenga, mejor dicho, la función del hombro del paciente. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Esto que está acá en este código QR es el trabajo del doctor Moya sobre nuevas tendencias en rehabilitación del manito rotador, que está muy bueno leer, así que pueden acceder al artículo. Es gratuito, está en internet, o sea, se puede acceder a él sin problema. Muy interesante, realmente no sé si hay alguna pregunta del auditorio. Muy didáctica la explicación, muy práctico también las explicaciones terapéuticas según las etapas y tomé nota de algunos puntos que a lo mejor es importante reforzar respecto a las 6 semanas, entonces cumplir ese tiempo eh, respetando los tiempos biológicos y el uso del cabestrillo también en ese momento de las 6 semanas y enfocarnos en la educación al paciente. Y en esas 6 semanas el paciente evita la abducción, evita la flexión, también creo que había mencionado. Y sí, Exactamente, claro, con esa mantener el brazo acá, ¿verdad? De hecho, un predictor en un postoperatorio, si yo voy a la segunda etapa, al inicio de la segunda etapa, donde hay control del dolor, le pido al paciente que eleve y cae, ese es el drop test arm, el signo del hombro, del brazo caído. Eso me puede hablar de una ruptura, ¿verdad? Entonces, activamente se evita elevar la extremidad, por eso es que antes, por ejemplo, era, bueno, vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover, pero hay trabajos como los que mostré que dicen que no, la inmovilización y la movilización pasiva precoz, no hay diferencia en cuanto a al tiempo de recuperación del paciente. Entonces es mejor siempre ir teniendo cuidado y eso no quiere decir que yo no pueda en una posición baja activar, cerrar, activar ya fibras medias de trapecio, hacer un remo bajo, hacer el ejercicio del cortador de césped para periescapulares, pero sí tener cuidado con tensar esa reparación. sí, entonces eso es dentro de esas 6 primeras semanas. Y había mencionado que para pasar de la etapa 1 a 2, tener en cuenta el resultado quirúrgico, esa buena, eh, ese buen, bueno, según entiendo yo, el buen acolchado al tejido que se reparó para poder luego ir trabajando. Creo que eso tomé nota en de la primera a la segunda semana. Sí, que en consecuencia vas a encontrar un hombro moviendo pasivamente sin dolor. Si Mm, vos, claro, si vos, digamos, llegas a los rangos finales o los rangos entre 60 y 80, que biomecánicamente sabemos que tensa el supra, entonces algo pasa, ¿verdad? Que también por eso es muy importante la historia previa del paciente, si es una ruptura muy grande, si es producto de un traumatismo de alta energía, se perdió sustancias, si el paciente en lesiones degenerativas, por ejemplo, el paciente es consumidor de tabaco, alcohol, diabético, enfermedades reumatoideas, que van a hacer que el pronóstico no sea muy bueno. sí, Entonces, sí. Y respecto al pasar a ese estadio 4,
tener en cuenta la fuerza, que mencionaste que tener una comparación con el lado sano de aproximadamente un tercio de fuerza para poder tener como marco de referencia y hablar de ese estadio de 3 a 4. Así como el deltoide también tiene que tener un porcentaje, mencionaste más o menos el 10% superior al lado sano. Tiene que haber de hasta un 10% de pérdida de fuerza, no superior. O sea que una pérdida máxima hasta el 10%. Mm. O sea Y que sí, menor al lado es opuesto. exactamente, con el lado contralateral. Y esta última etapa se ve mucho en los libros, sobre todo los americanos, que en la escuela americana que les gusta mucho medir todo, como objetivar todo. Entonces lo ideal, ¿cierto? Tener un dinamómetro en el consultorio y medir, ¿verdad? Eh, el paciente generalmente llega hasta etapa, a no ser que sea un deportista de elite, ¿verdad? Que necesite, ¿verdad? Pero en ese caso, realmente para objetivar la evolución, deberíamos de medir, de hacer la medición con un dinamómetro. Sí. Y muy interesante los ejercicios pendulares también, que si uno no realiza correctamente, entonces no tiene ningún beneficio articular, sino que va trabajando simplemente la fuerza del deltoide y no esa activación articular. Sí, es todo un tema los pendulares, porque los pacientes, como que, imagínate si me hacen un pendular con un círculo muy grande, me está llevando hacia elevación anterior del brazo, pero el pendular en realidad surgió como una posición en la que se busca de coaptar, ¿verdad? Pero como mencioné anteriormente, no está demostrado que haya una decoaptación, sí que sirve para que el paciente tenga menos aprehensión al movimiento y vaya como liberando ahí la extremidad para empezar los ejercicios. Entonces, famosos los dos ejercicios con los que le recibimos a los pacientes, el pendular y acá abajo el famoso serruchito que le hice a los pacientes, ¿verdad? Hice acá, moví un poquitito, ¿verdad? Ya, entonces después de la cuarta semana empiezan con esos ejercicios, ¿verdad? Pero justamente es cuando los recibimos y podemos hacer nosotros las modificaciones que se tengan que hacer en su proceso de rehabilitación. O sea, yo creo también que uno conoce el entorno interdisciplinario, multidisciplinario con el que trabaja, ¿verdad? Y entonces como que se hablan un mismo idioma y es más fácil, ¿verdad? Sí. Y bueno, esas son así apuntes que tomé, aprendí muchísimo, también no estoy en el área, pero me parecen muy interesantes estos trabajos de investigación, ¿verdad? Y estos aspectos que tradicionalmente uno aplica y se encontró a través de la cirugía, ¿verdad? Que es otro también es porque el abordaje quirúrgico va cambiando, las técnicas quirúrgicas se van modernizando también. Sí, de hecho hay técnicas que no se hacen acá porque, bueno, la curva de aprendizaje nuestra va cambiando y de la misma manera de los traumatólogos también. Entonces, ahora hay más traumatólogos que hacen vía artroscópica, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, que es totalmente diferente el paciente que viene por vía artroscópica, como que siente menos temor de movilizar porque no ve una cicatriz ahí como con el mini open, pero no podemos nosotros no asumir que debemos respetar el tiempo biológico independientemente de la técnica quirúrgica. Así que va cambiando los conceptos, creo que lo que no cambia es el respeto de la biomecánica, de la anatomía y del tiempo biológico según el procedimiento quirúrgico. Sí, y sobre ese punto, no sé si algún colega quiere preguntar algo, habilitar su micrófono o escribir en el chat. Yo sé que lees mucho respecto a lesión de hombro y eh, también dentro de lo que uno se forma en el grado y luego a medida que se va capacitando, hay terapéuticas que también se van actualizando dentro de la kinesiología. Y si bien en esta posición mencionaste mucho las terapéuticas manuales, y mi pregunta va en lo que son los agentes físicos, si hay alguna evidencia, si bien ahora de vuelta aclaraste que los tiempos biológicos son únicos, pero ese concepto de que los agentes físicos ayudan a disminuir la inflamación, a la regeneración del tejido,
con el campo magnético, si hay alguna evidencia, el TENS, en cuanto al dolor, si encontraste alguna evidencia que soporte esa parte en la recuperación postquirúrgica. Sí, con respecto a agentes físicos, te soy sincera, licenciada, no encontré, no sé si mi búsqueda no fue nomás muy ardua, pero sí en ese artículo que les comparto acá sobre nuevas tendencias de rehabilitación ahí de manguito rotador, habla sobre cuidar ese punto, de indicar eh, algo que no tenga evidencia, como claramente, y fue muy tajante, realmente a mí me sorprendió porque hizo alusión a las ondas de choque, ¿verdad? Entonces, no, no existe evidencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué agentes físicos, si me preguntas en mi práctica profesional, suelo utilizar? Crioterapia con fines antiálgicos, ¿verdad? Y el resto creo también porque es digamos, una práctica profesional. Yo me enfoco mucho en la kinesioterapia. Sí, Entonces, por eso es también que hice la salvedad que yo no hago técnicas manuales si necesito, si veo que el paciente necesita un ajuste articular por medio de la técnica, qué sé yo, de Mulligan, que es también una de las técnicas que está teniendo bastante evidencia, ¿verdad? Entonces, envío al colega y luego seguimos con la sesión. sí, sí, muy interesante. Y no sé si alguien quiere preguntar, leí un mensaje en el chat, dice Ruth Fleita, excelente presentación, licenciada, muy bien explicado, felicitaciones. Muchas gracias. Y yo tengo una última preguntita respecto al taping. Si bien en tu exposición al inicio mencionaste todos los estabilizadores estáticos y dinámicos y ese sustento que nosotros los fisioterapeutas queremos aplicar para estabilizar una articulación o para contener, no diría en reemplazo al cabestrillo, pero esa ayuda paralela del kinesiotaping si tenés experiencia y en la práctica si aplicás. Sí, por ejemplo, en la segunda etapa que estoy buscando rango y yo hice una evaluación de la escápula, veo que está en til anterior y yo estoy buscando llevar para atrás la escápula. A mí me gusta mucho McConnell, pero es difícil encontrar acá el vendaje. O sea, ya probé, tenés que buscar el pre-tape y entonces uso el leukotape, ¿verdad? Que no es lo mismo porque es como que tiene flexibilidad, no es un vendaje rígido, ¿verdad? Pero sí es como un input propioceptivo de llevarle al paciente desde un anclaje anterior hacia atrás que pasa por el ángulo de la escápula, ¿verdad? Y suelo utilizar, no siempre, pero no es el fin, digamos, el reajuste articular, sino darle al paciente un estímulo propioceptivo externo para que lleve a retracción del hombro. Eso es. Sí, 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 muy, muy interesante realmente. Eh, Tomamos nota de todo esto y también el QR que tenemos ahí a la vista para poder tener más información y las guías también me parecen muy actualizadas para los colegas que están. La mayoría de los colegas trabaja en forma general, ¿verdad? No específicamente en hombro y a veces el área de traumatología es tan amplio, pero cada especificación, ya sea mano o todo un mundo aparte también, así como hombro. Entonces yo creo que ayudó bastante el uso de estas guías que había manifestado. Y Y ahí vi bueno, una yo pregunta sobre magnetoterapia y ultrasonidos. Como les digo, yo no sé si mi búsqueda no fue exhaustiva, pero no encontré evidencia de la recomendación en estos pacientes postoperados de manguito rotador. sí, Siendo sincera, no soy fanática de agentes físicos, pero eso es, creo que, criterio y práctica de cada sí. uno. Muy, muy bien, súper. Genial. Muchas gracias a los que preguntaron. Muchas gracias, licenciada. Muy didáctico, muy práctico, muy útil para todos nosotros. Entonces, agradecemos tu
tu colaboración, tu aporte, ¿verdad? Con esta presentación. Y bueno, yo creo que damos por finalizado esta reunión científica. Muchas gracias a todos los que participaron. Nos encontramos el próximo mes con nuevos temas. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.